Cuando mi vecino alquiló el estanque de peces, nos cortó todo el suministro de agua. Le dije, oye, sube un poco más la compuerta. Tienes que dejar correr un poco de agua para nuestro huerto, así todos salimos ganando. ¿Qué agua ni qué nada? Esta presa es mía, la cierro como me da la gana. Si tus árboles frutales se mueren de sed, ¿a mí qué me importa? Así que, cuando se gastó un dineral en alevines para su estanque, fui directo a mi terreno que está justo a Barlovento. Y ARME con acento agudo un enorme pozo ecológico de fermentación de estiércol. Me pasaba todos los días removiendo la porquería. Oye, ¿qué diablos estás haciendo? Esto apesta a rayos. ¿Cómo voy a criar mis peces de lujo con este olor? Y yo le respondí, es mi terreno. Quiero hacer abono orgánico. ¿A ti qué te importa? Pero la historia empezó hace un mes. Era justo al mediodía. El rugido de una excavadora me despertó en el huerto. Li Jinbao estaba dando órdenes a los trabajadores para mover la presa 10 metros más abajo, empujándola directo hasta el límite de nuestro huerto. Fui corriendo hacia él. Li Jinbao, esa es la única fuente de vida de nuestro huerto. Si pones la presa aquí, ¿cómo van a sobrevivir mis árboles? Li Jinbao me miró de reojo. Pues que se sequen. ¿No te graduaste de la Universidad Agrícola? ¿Acaso los libritos no te enseñaron a hacer lluvia artificial? En ese momento, mi papá salió corriendo del huerto. Señaló a Li Dakai y le gritó, Li Dakai, habíamos acordado turnarnos para usar el agua. Y ahora hasta quieres secar el agua subterránea. Nos estás llevando a la ruina. Li Dakai dio una calada a su cigarro y se rió con sarcasmo. Ay, mi viejo Lin. No digas cosas tan feas. La presa la construyó mi familia. Y la cierro cuando se me da la gana. Mi papá se puso rojo de la ira. Pero si este terreno es claramente nuestro. Li Jinbao se acercó de forma agresiva. Y clavándole el dedo en el pecho a mi papá, le espetó. Cállate la boca, viejo asqueroso. Y ni se te ocurra tocar esta presa. Ahora el agua está de mi lado, así que es toda mía. ¿Qué vas a hacer al respecto? Ve y llama a la policía si quieres. Aunque vengan, lo único que harán será mediar. Mi papá estaba temblando de rabia. Déjenos algo para sobrevivir. Los voy a matar. Li Jinbao dio un salto hacia atrás y se puso las manos en la cintura. ¿Matarnos? ¿Con qué nos vas a hacer frente? Ese inútil de tu hijo no sabe hacer otra cosa más que mover tierra. Ven aquí y golpéame. A ver, atrévete a ponerme un dedo encima. En unos días inauguro mi granja y justo me hace falta dinerito. Si te atreves a tocarme, te juro que te haré vender hasta el último árbol del huerto para pagarme. Me di cuenta de que a Li Jinbao se le habían mojado los pantalones. Estaba claro que solo era un bocazas asustado. Agarré a mi papá justo cuando iba a lanzarse sobre él. Papá, no te ensucies las manos. Vivimos en un país con leyes. Li Jinbao soltó una carcajada de triunfo. Sabía que eras un gallina. Tanto estudiar te dejó el cerebro frito, ¿verdad? Me quedé mirando a ese par, mientras en mi cabeza ya estaba calculando cada uno de mis pasos. Construyan su presa, bloqueen el agua todo lo que quieran. Después de todo, a veces el agua acumulada termina causando un desastre. Agarré a mi papá y nos dimos la vuelta. A nuestras espaldas, seguían resonando las burlas de Li Jinbao. Ya de vuelta en casa, encendí la computadora y revisé los datos de la dirección del viento de la agencia meteorológica y el mapa topográfico. Yo conocía mejor que nadie cómo estaban ubicados nuestros terrenos y los de la familia Li. 3 días después, empezaron a llegar camiones y camiones llenos de estiércol de ganado. Y los descargaron en mi parcela, justito de donde soplaba el viento hacia el estanque de los Li. Mi padre me miraba trabajar y, muy preocupado, me dijo: Feng, ¿crees que esto funcione? Levanté la cabeza, miré hacia el lujoso estanque de peces recién construido por la familia Li, no muy lejos de allí, y esbocé una sonrisa fría. Papá, el verdadero contraataque apenas comienza. El primer día que empezó a funcionar la planta de compostaje, el hedor fue arrastrado por el viento directamente hacia el estanque de los Li. Y esto, era solo el primer plato que le tenía preparado a Li Jinbao. Al tercer día de funcionamiento, el olor ya había alcanzado su punto máximo. Yo removía el montón de abono todos los días a la misma hora, haciendo que el amoníaco y el ácido sulfídrico de la fermentación se liberaran justo a las 10 de la mañana. Esa era justo la hora con las ráfagas de viento más fuertes. Li Jinbao, por fin, no pudo soportarlo más. Ese mismo día al mediodía, irrumpió furioso en nuestro patio. Lin Yifeng, lo estás haciendo a propósito, ¿verdad? Li Jinbao me señaló con el dedo, gritando: esta peste me ha contaminado todo el estanque. Detén esta porquería ahora mismo. Yo, que estaba anotando la temperatura del abono, ni siquiera levanté la cabeza. Jefe Li, no entiendo de qué me habla. Estoy haciendo abono orgánico en mis propias tierras. ¿En qué le molesta a usted? No te hagas el idiota conmigo. Li Jinbao dio un paso al frente para agarrarme del cuello de la camisa. Pero mi padre se interpuso. Solo te estás vengando porque les cortamos el agua. Te lo advierto, tienes que desmantelar esta planta de abono ya mismo. Dejé el termómetro a un lado. Jefe Li, hay que ser razonables. Este es el registro de mi proyecto de abono orgánico en la Oficina de Medio Ambiente del Condado. Aquí está el formulario de aprobación. El número es BF20240137. Y lleva el sello rojo de la Secretaría de Agricultura. Li Jinbao se quedó congelado por un segundo. Yo continué hablando. El huerto de mi familia tiene 20 hectáreas de tierra. Siempre nos ha faltado abono orgánico y la tierra está muy endurecida. Ahora estoy mejorando el suelo con mi propio dinero, apostando por la agricultura ecológica.
A esto se le llama apoyar las políticas del gobierno. Si tiene algún problema, vaya al ayuntamiento y ponga una queja. Li Jinbao me arrebató el documento de las manos. Y al ver que, en efecto, era real, se puso pálido de la rabia. Uno de sus trabajadores, que estaba detrás de él, le susurró: «Jefe Bao. Esta cosa sí que es legal. Mi primo también lo hizo el año pasado. Y hasta el gobierno le dio un subsidio». Li Jinbao tiró los papeles al suelo con furia. «¿Legal? ¿Y por ser legal tienes derecho a matarnos con esta peste? Mis carpas KOI son de lujo. Un solo alevin me cuesta 300 yuanes». Me agaché, recogí el documento y le quité el polvo. «¿Y qué? Estoy mejorando mi tierra. ¿Acaso el olor ahogó a sus peces? ¿Tiene pruebas de eso? Además, su estanque está al menos a 50 metros de mi planta de abono, y hay un bosque de por medio. ¿Cómo es posible que lo haya contaminado?». Li Jinbao se quedó sin palabras. Me puse de pie y lo miré fijamente. «Jefe Li. Usted no pensó en si mis árboles frutales vivían o morían. Y ahora que yo tengo un negocio completamente legal, usted viene a armar un escándalo. ¿Qué le parece si vamos al comité del pueblo a ver quién tiene la razón?». Li Jinbao sabía que si iba al comité llevaría las de perder. Apretando los dientes, gruñó: «Está bien, me las vas a pagar». Se dio media vuelta y se marchó humillado con sus hombres. Al día siguiente, junto al estanque de los Li aparecieron más de 10 ventiladores industriales, y tuvieron que comprar un montón de productos antiolores. Rociaban ese líquido al aire como locos. Mi papá me dijo muy preocupado: «Feng, ¿crees que con eso logren tapar la peste?». Miré esos ventiladores. «Papá, tranquilo, no te preocupes. Compraron el desodorante químico más barato. Al mezclarse con la materia orgánica de mi composta, solo va a oler peor». Y, efectivamente, para la tarde, la peste que venía del estanque de los Li no solo no bajó, sino que empeoró. Además, apestaba fuertísimo a químicos. En eso, recibí una llamada del jefe del pueblo. Me dijo que Li Dakai fue a armar un escándalo al comité, exigiendo que clausuraran mi planta a la fuerza. Alisté todos mis documentos legales y me preparé para ir a verlos. Pero justo antes de salir, le agregué un regalito extra a la composta. Era un preparado especial de microorganismos que me traje del laboratorio de la universidad. Cuando esta preciosura reaccione con el desodorante de los Li, en un par de días, ese Li Jinbao va a saber lo que es una verdadera arma biológica. Llegué y me senté en la sala del comité. Puse frente a mí mis 3 carpetas. Li Dakai ya llevaba ahí media hora hirviendo de coraje. Apenas me vio entrar, pegó un manotazo en la mesa para quejarse con el jefe del pueblo. Chillaba que mi composta apestaba tanto, que le arruinó a sus carpas en las que invirtió 200.000 yuanes. Dijo que sus peces sufrieron un estrés masivo, y que ya se le habían muerto más de 300. Que sus pérdidas superaban los 100.000 yuanes. El jefe del pueblo, el viejo Sang, se me quedó viendo, haciéndome una seña para que hablara. Con toda la calma del mundo, abrí mi primer documento. Era mi licencia oficial para el proyecto de abono orgánico, emitida por la Oficina de Agricultura. Con todos los trámites en regla, cumpliendo con absolutamente todas las normas ambientales. Señalé que mi planta estaba a 52 metros de su estanque, dentro del margen legal de seguridad. Li Dakai se puso histérico, gritando que la distancia no importaba si el olor les llegaba. Yo solo asentí y abrí tranquilamente mi segundo documento. Era el análisis de suelo de mi huerto, con el sello oficial de los técnicos del condado. El reporte mostraba clarito que mis 20 hectáreas de huerto, por culpa de tanta sequía, tenían la materia orgánica por los suelos, apenas un 0.3%, lejísimos del 1.5% que mis árboles necesitan para sobrevivir. Si no mejoraba esa tierra ya mismo, mis árboles se iban a morir, así de simple. El viejo Sam terminó de leer el reporte y se puso muy serio. Ahí aproveché para soltar la bomba. La verdadera razón por la que a mi huerto le falta agua y abono es porque la familia Li nos cortó el agua por completo. Ahí mismo exigí que me devolvieran mi derecho al agua. Si no, mi única salida era hacer composta para salvar mis árboles. Li Dakai se quedó pálido. Balbuceaba y no le salían las palabras. Entonces saqué el tercer documento. Eran los testimonios de quienes escucharon el trato de palabra entre mi abuelo y el viejo Li hace años. Y sí, no teníamos un contrato por escrito, pero probaba que realmente acordaron turnarse el agua. El viejo Sang hojeó los papeles, y le preguntó a Li Dakai si eso era cierto. El muy cínico dijo que las palabras se las lleva el viento. Que la represa la pagó su familia, y que por qué demonios le daría agua a otros. Me reí en su cara y le solté. Si dices que la represa es tuya, pues el aire de mi propiedad es mío, así que ¿con qué derecho me exiges que quite mi composta? Con eso le callé la boca a Li Dakai por completo. El viejo Sang lo pensó un momento y dio su veredicto. Mi abono es un proyecto 100% legal, y el comité no tiene autoridad para meterse. Y sobre la pelea del agua, nos recomendó arreglarlo hablando entre nosotros. El comité nos podía ayudar a mediar, pero no podía obligar a nadie. Li Dakai se puso verde del coraje, dio media vuelta y se largó echando humo. Después de la reunión, fui a propósito al estanque de la familia Li. Desde muy lejos, ya podía ver un montón de alevines flotando panza arriba en el agua. Li Jinbao estaba ordenando a los trabajadores que sacaran los peces muertos. Tenía una cara que daba miedo. Esos desodorantes baratos suyos reaccionaron con los agentes microbianos de mi abono. El tufo que se formó era 1000 veces más penetrante que el simple olor a estiércol. Y lo peor de todo,
es que ese olor irritaba el sistema olfativo de los peces, provocando que su nivel de estrés se disparara. Durante los siguientes 3 días, la familia Lee compró a lo loco todo tipo de equipos para eliminar el mal olor. Mirando desde lejos, vi cómo instalaban 20 purificadores de aire de alta potencia, y hasta contrataron a una empresa profesional de la ciudad. Usaban equipos de pulverización importados trabajando las 24 horas, solo en esas máquinas y productos químicos. Calculo por lo bajo que se gastaron más de 50.000, pero apenas les sirvió de algo. Porque yo, todos los días, ajustaba al milímetro el momento de remover el abono, basándome en la dirección del viento y la temperatura, asegurándome de que esa peste siempre volara hacia su estanque en el momento perfecto. La lujosa granja ecológica de Li Jinbao iba a inaugurarse en 15 días. Y ahora estaban con el agua al cuello solo intentando quitar la peste. Yo estaba de pie en el huerto, viendo a los de la familia Lee correr de un lado a otro a lo lejos. Pero el abono era solo el aperitivo. El verdadero espectáculo todavía estaba por empezar. Y sobre esas tuberías de drenaje que enterré, debajo de la planta de abono, la familia Lee seguía sin tener la más mínima idea. La guerra contra el mal olor duró una semana, pero el resultado era cada vez peor. Yo me pasaba los días muy ocupado en la planta. Por fuera, parecía que solo removía estiércol. Pero, en realidad, estaba calculando con precisión la dosis exacta de mi agente microbiano. Era una fórmula que desarrollé en el laboratorio de mi tutor en la Universidad de Agricultura. Estaba hecha para acelerar la descomposición de materia orgánica, pero tenía un truquito especial. Si entraba en contacto con desodorantes químicos que tuvieran cloro, provocaba una fermentación secundaria, liberando unas moléculas apestosas mucho más complejas, y daba la casualidad de que esos desodorantes baratos que compraron los Lee estaban hechos, precisamente, de hipoclorito de sodio. Al 8º día, la peste alcanzó un nivel insoportable. Ya no era solo olor a mierda, era una mezcla repugnante y tóxica de químicos que quemaba la nariz. En 200 metros a la redonda del estanque, hasta las moscas pasaban de largo. Empecé a notar que el agua de su estanque también estaba cambiando. En la superficie se formaba una espuma muy fina, señal de que los peces respiraban cada vez más rápido. Las carpas KOI son peces decorativos súper delicados. Con ese estrés constante, su sistema inmunológico se vino abajo en picado. La cantidad de peces muertos de Li Jinbao pasó de unas pocas decenas a más de 100 al día, teniendo en cuenta lo que pagó por los alevines. Estaba perdiendo más de 30.000 al día. La mañana del 10º día, un Audi negro aparcó en la puerta de su granja. Yo observaba a lo lejos desde el huerto, y reconocí al que se bajaba. Era el jefe Zhou, el presidente de la cadena de restaurantes más grande de la zona. Decían que Li Jinbao se había gastado más de 100.000 en regalos para convencer a este inversor, prometiéndole el 30% de las acciones de la granja. Li Jinbao acompañaba al jefe Zhou a dar un paseo. Caminaron desde el estacionamiento hacia el estanque, y justo en ese momento, yo removí la montaña de estiércol más fresca que tenía. A las 10:15 de la mañana, el viento del sureste sopló puntual. Aquella peste tan asquerosa golpeó como un muro invisible, yendo a parar directamente sobre la granja. Vi como el jefe Zhou se quedaba paralizado de repente, y enseguida se tapó la boca y la nariz. Li Jinbao no paraba de darle explicaciones a su lado, moviendo los brazos como un loco y señalando las máquinas de limpieza. No duraron ni 5 minutos junto al estanque. De repente, el jefe Zhou se dobló por la mitad, se agarró de la barandilla, y empezó a tener arcadas. Li Jinbao se apresuró a darle agua, con la cara tan pálida como un pez muerto. Dejé la pala que tenía en la mano y encendí un cigarrillo. En un proyecto como una granja ecológica, lo que más valoran los inversores es el entorno y la experiencia. Una granja ecológica que apesta a demonios. ¿Quién va a querer venir a gastar su dinero? El jefe Zhou vomitó 2 veces junto al estanque de peces, y al final ni siquiera podía mantenerse en pie. Li Jinbao lo ayudó a caminar de regreso, pidiendo disculpas sin parar por el camino. Pero el jefe Zhou tenía la cara lívida y no dijo ni una sola palabra. Después de que el Audi se fue, Li Jinbao se quedó solo en la entrada de la granja. Se quedó mirando el estanque, embobado, durante media hora. Por la tarde, Li Dakai vino otra vez a mi casa con su gente. Esta vez no vino haciendo un escándalo, sino que bajó la voz y me preguntó ¿cuánto dinero quería para dejar de hacer compostaje? Yo estaba podando las ramas de mis árboles frutales, y sin siquiera levantar la cabeza le respondí: Tío Li, a mí no me falta el dinero. A mí me falta agua. Devuélveme mi fuente de agua y detendré las obras de inmediato. Li Dakai se quedó en silencio durante mucho tiempo y, al final, soltó una frase. Antes de darse la vuelta y largarse, me dijo que siguiera soñando, que prefería perder dinero con el estanque antes que darme una sola gota de agua. Me reí al ver cómo se alejaba. Ser tan terco tiene su precio, y muy pronto se daría cuenta de lo caro que le iba a salir. Esa misma noche, recibí una llamada de un número desconocido. Era el asistente del jefe Zhou, preguntando por la ubicación exacta de mi huerto y cómo me iba con el negocio. Por teléfono, me reveló que el jefe Zhou estaba muy interesado en mi proyecto de agricultura ecológica, y que quería buscar un momento para hablar sobre una posible colaboración. Colgué el teléfono, y miré en dirección a la granja de la familia Lee. Sus luces brillaban de forma deslumbrante en la oscuridad. Seguramente Li Jinbao pasaría toda la noche en vela, buscando la manera de arreglar lo del inversor. Pero no sabía que la verdadera pesadilla ni siquiera había comenzado. Esas tuberías de drenaje que enterré bajo tierra serán la gota que derrame el vaso y lo hundan por completo.
La noticia de que el jefe Zhou retiraba sus fondos se corrió a los 12 días. El plan de inversión para la granja de Li Jinbao se había ido al garete. El 1.200.000 de inversión inicial se fue por el desagüe. Pero Li Dakai apretó los dientes y dijo que no pensaba rendirse. Decidieron poner dinero de su propio bolsillo para sacar adelante la granja a la fuerza. Lo primero que hicieron fue reforzar la presa. 3 excavadoras empezaron a trabajar al mismo tiempo, vertiendo hormigón en la base y elevando la estructura de la presa 1,20 metros. El plan de Li Dakai era muy claro, ya que el inversor se había alargado. Iban a ampliar el estanque para criar más peces y ganar más dinero. Con esas ganancias cubrirían las pérdidas. Tras el refuerzo, la presa quedó como un muro impenetrable. Cortó por completo cualquier rastro de agua que fluyera hacia mi huerto. El nivel del agua subterránea empezó a bajar a un ritmo alarmante. Las hojas de mis 20 hectáreas de árboles frutales empezaron a ponerse amarillas y a rizarse. Mi padre, al ver los árboles marchitarse día tras día, daba vueltas desesperado. Me dijo que, si la cosa seguía así, los árboles iban a morir y toda la familia se quedaría en la calle muriéndose de hambre. Lo tranquilicé para que no entrara en pánico, y luego me puse a cavar zanjas a gran escala por todo el huerto. A simple vista, parecía que estaba buscando una fuente de agua subterránea. Como si quisiera salvar mis árboles cavando canales de riego. Todos los días, antes de que saliera el sol, agarraba la azada y me iba al campo. Pasaba el día entero cavando, y las montañas de tierra se hacían cada vez más altas. Las zanjas eran cada vez más profundas. Cuando Li Jinbao pasaba por ahí, y me veía cubierto de barro hasta el cuello, se apoyaba en la ventanilla de su coche y se reía a carcajadas. Se burlaba diciendo que, a pesar de mis 4 años de universidad, seguía siendo un triste campesino cubierto de barro. Cavar una zanja tan profunda y que no salga ni una gota de agua. ¡Qué pérdida de tiempo! Pero sigo cavando. Lo que Li Jinbao no sabe, es que esto no es un simple canal de riego. Por fuera parece un desastre, pero en realidad, todo sigue un modelo exacto de mecánica de fluidos. Es un sistema de desvío vertical, la profundidad, el ángulo y la inclinación de cada zanja. Todo ha sido calculado milimétricamente, con un solo objetivo: cuando llegue la tormenta, canalizar el agua de la superficie hacia el subsuelo a toda velocidad, creando una presión vertical brutal. Y el destino final de todas estas zanjas apunta directo a la base de la represa de la familia Li. Estudié ingeniería hidráulica en la Universidad Agrícola, y mi tutor dirigió la investigación del sistema de drenaje de la presa de las 3 gargantas. Me pasé 2 años enteros calculando modelos de presión de agua, esa represa que Li Dakai reforzó con sus métodos baratos. Para mí no es más que una trampa de papel, solo reforzaron la superficie, y olvidaron lo más importante: la capacidad de soporte de la tierra en la base. Cuanto más alta es la represa, más agua retiene, y mayor es la presión horizontal que soporta la base. Y estos canales que he estado cavando harán que el nivel del agua subterránea suba de golpe con la lluvia, creando una presión inversa de abajo hacia arriba. Cuando esas 2 fuerzas choquen, la tierra de la base perderá toda su fuerza. Y se va a licuar por completo. Llegado ese punto, ni el concreto más duro podrá resistir. Me tomó 10 días enteros cavar una red de canales que cubre 3 acres de terreno. En cada punto clave, enterré una capa de grava para acelerar la filtración del agua. Cada zanja principal apunta directo al punto débil de la represa. Li Jinbao se burla de mí cada vez que pasa por aquí. Dice que la pobreza me volvió loco, que para qué me esfuerzo tanto en hacer un maldito agujero. Que mejor debería rendirme y venderle mis tierras. Yo solo me enderezo, y lo veo alejarse en su Land Rover recién comprada, creyéndose el rey del mundo. Se nota que está muy seguro de la inauguración de su granja. Al atardecer del 15º día, terminé de cavar la última zanja de drenaje. Tiene 1,80 m de profundidad, y llega exactamente a 3 metros de la base de la represa. En el fondo puse una capa de resina absorbente especial. Esta cosa se expande 10 veces su tamaño al tocar el agua. Puede generar una presión de volumen gigantesca en cuestión de segundos. Mi papá me preguntó si de verdad creía que saldría agua de ahí. No le respondí, solo levanté la cabeza para mirar el cielo. El pronóstico del clima lo dejó claro. En 15 días habrá una tormenta masiva, que durará más de 36 horas. Ese será el fin de la granja de los Li, y el día en que mi huerto volverá a nacer. Todas las trampas ya están puestas. Ahora, lo único que queda por hacer es esperar a que Li Jinbao caiga directo en mi trampa mortal. Y el muy idiota sigue pensando que solo soy un pobre diablo que se volvió loco cavando pozos. Al tercer día de terminar los canales, los Li empezaron a expandirse como locos. 6 excavadoras trabajando día y noche sin parar. Aumentaron el tamaño del estanque de peces de 8 acres. 15 acres. El plan de Li Dakai es demasiado arriesgado. Quiere terminar todo en 2 semanas, justo a tiempo para abrir antes de la feria del pueblo. Y para soportar tanta cantidad de agua, tuvieron que levantar la represa aún más. Esta vez, vertieron directamente 1,50 m de concreto y le pegaron una lona impermeable del lado del agua. Por fuera, se ve muy profesional, pero cuando la medí desde mi huerto con el telémetro láser, me di cuenta de la verdad. La represa ya mide más de 4,20 metros, y calculo que retiene, por lo menos, unos 80.000 metros cúbicos de agua. Con esa presión, están al límite de lo que puede soportar una barrera de tierra. Pero lo peor de todo, es que para ahorrarse unos billetes, los Li ni siquiera reforzaron los cimientos.
Todo ese concreto, lo tiraron directamente sobre la tierra suelta. Es como construir sobre arena. La situación de nuestros árboles frutales va de mal en peor. La falta constante de agua ha hecho que pierdan casi todas las hojas. Y algunas ramas ya están completamente secas. Mi papá llora todos los días al ver los árboles. Dice que es el patrimonio que nos dejó el abuelo. No podemos dejar que se arruine en nuestras manos. Pero yo no perdí la calma. Fui al laboratorio de la Universidad de Agricultura y preparé un fertilizante especial para las hojas. Está hecho a base de extracto de algas y aminoácidos. Y es capaz de actuar en condiciones extremas de sequía. Para mantener vivas las funciones vitales de los árboles. Así que, cada mañana al amanecer y cada atardecer, uso un rociador para aplicarlo con mucho cuidado en cada árbol. Este fertilizante entra directo a los poros de las hojas, y así evitamos depender de que las raíces absorban agua. Aunque no hace milagros ni los curará por completo, al menos los mantiene con vida. Solo tenemos que aguantar esta mala racha, porque en cuanto caiga un buen aguacero, los árboles volverán a la vida de inmediato. El día número 20, tomé mi cámara y mis datos de medición, y me fui a la oficina de aguas del condado. Allí me recibió el director del departamento, el jefe Sang. Le entregué una denuncia muy detallada, que incluía la altura exacta y la cantidad de agua retenida en la presa de la familia Lee, el estado de sus cimientos, y todos los enormes peligros que representa. Le dejé muy claro que, según las leyes de seguridad para este tipo de represas, cualquier muro de contención de más de 4 metros, tiene que ser evaluado por expertos en seguridad, y necesita un permiso de construcción del departamento. El jefe Sang oyó con acento agudo mis documentos, y su cara se puso muy seria. De inmediato, ordenó a 2 ingenieros, que fueran al día siguiente a inspeccionar la granja de los Lee. El equipo de expertos se pasó toda la mañana midiendo frente a la presa. Usaron radares para revisar la estructura de la base, y equipos especiales para ver si el muro se estaba hundiendo. La conclusión final dejó a Lee Dakai pálido del susto. La presa era un peligro inminente. Tenían que liberar el agua de inmediato para bajar el nivel, y reforzar todos los cimientos. Pero Lee Dakai se puso a discutir a gritos con los expertos ahí mismo. Les gritaba que había gastado más de 300.000 en construirla, y que justo ahora iba a inaugurar su negocio. De ninguna manera voy a vaciarla. El jefe de los expertos le advirtió muy seriamente, que si no arreglaba el problema, la oficina de aguas intervendría por la fuerza. Esa misma tarde, Lee Dakai agarró su auto y se fue directo a la ciudad del condado. 3 días después, la oficina de aguas cambió de versión de repente. El jefe Sang me llamó por teléfono, y me dijo que tras una segunda revisión, aunque la presa de los Lee tenía algunos problemillas, no afectaba su uso normal, y que ya había pasado la inspección. Pude notar la impotencia en su voz. Estaba clarísimo que Lee Dakai había movido sus hilos, y había sobornado a la gente clave, al fin y al cabo, para un nuevo rico de pueblo. No es nada difícil comprar a unos cuantos funcionarios locales. Colgué el teléfono, pero, irónicamente, sentí un gran alivio en el pecho. Esta jugada sucia de Lee Dakai se convirtió exactamente en la prueba que yo más necesitaba. El acta de inspección de la oficina de aguas, y el reporte de advertencia de los expertos, quedarían archivados en el sistema, y si la presa llegaba a fallar, esos documentos serían la prueba irrefutable de que lo hizo a sabiendas. Para entonces, no solo tendría que pagar indemnizaciones gigantescas, sino que se enfrentaría a cargos penales. Le tomé fotos a todos los documentos para tener un respaldo, y los guardé en un disco duro seguro, junto con las grabaciones de voz. Durante la semana siguiente, la construcción de la granja de los Lee entró en su etapa final. El restaurante de lujo, las cabañas de descanso y el mirador ya estaban terminados. Además, Lee Jinbao trajo por avión desde el sur, a 50.000 costosas carpas Kaoi. Y las arrojaron todas amontonadas en el estanque, al ver a todos esos peces agitándose en la superficie del agua. La verdad es que el espectáculo era impresionante. Con eso listo, Lee Dakai empezó a repartir invitaciones por todo el pueblo. Dicen que el día de la inauguración de la granja harán un gran banquete, que invitarán a comer a todo el pueblo. En sus palabras solo hay pura fanfarronería, diciendo que la familia Lee, por fin, ha triunfado, que en el futuro serán los empresarios más famosos de todo el condado. Cuando recibí la invitación, el servicio meteorológico acababa de emitir un nuevo pronóstico. Un fuerte frente de nubes de lluvia se estaba formando en el sur. Se esperaba que llegara a nuestra zona en 7 días. El nivel de precipitación sería de tormenta fuerte a torrencial, con una duración de 48 horas, y la fecha de inauguración de la granja de los Lee estaba fijada, para dentro de 6 días. A altas horas de la noche, 5 días antes de la inauguración. Las cámaras infrarrojas que instalé en el huerto captaron una escena inusual. 3 sombras oscuras saltaron la cerca del huerto, y fueron directo hacia los canales de drenaje que yo había cavado. En la pantalla del monitor, se veía que sus movimientos eran muy profesionales. Llevaban palas y sacos de escombros en las manos. Era evidente que venían muy bien preparados. Yo estaba sentado frente a la computadora. No salía a detenerlos. En lugar de eso, me quedé observando la pantalla en silencio. Conocía al tipo que lideraba el grupo. Era el viejo Sao, el capataz que trabaja para Lee Jinbao. Él estaba dirigiendo a los otros 2, y empezaron a rellenar el canal de drenaje con tierra. Los 3 trabajaban con mucho empeño. En solo 1 hora, ya habían tapado por completo los 2 canales principales que daban al lado de mi huerto. Pero ellos no sabían algo.
Esos dos canales eran solo ramas secundarias de todo mi sistema de drenaje. El canal central, el que de verdad importaba, estaba escondido en un nivel mucho más profundo, justo en las raíces de los árboles. Había camuflado la entrada perfectamente con lona impermeable y maleza. A las 2 de la madrugada, cuando terminaron de echar tierra y estaban a punto de irse, el viejo Sao de repente descubrió aquel canal diagonal que estaba cerca del lado de la presa. Ese era el canal más profundo que yo había cavado. Y también el más visible. El viejo Sao dudó por un momento, pero al final, llevó a sus hombres hacia allá. Yo tenía los ojos clavados en la pantalla, y mi corazón empezó a latir con fuerza. Ese canal diagonal, punto era exactamente la carnada que yo había dejado a la vista a propósito. A simple vista, parecía ser solo una parte de mi drenaje. Pero en realidad, era un punto de alivio de inundaciones clave para la presa de los Lee. Cuando el equipo de expertos del Departamento de Aguas vino a inspeccionar, lo señalaron claramente. Dijeron que la presa debía conservar al menos 3 salidas de emergencia. Y esa zona de filtración en la pendiente natural era precisamente una de ellas. El viejo Sao y sus hombres empezaron a tirar escombros de construcción dentro del canal. Ladrillos rotos, bloques de concreto, barras de acero oxidadas. Lo llenaron carretilla tras carretilla. Trabajaban con muchísimo cuidado, pisoteando con fuerza cada capa que echaban, para asegurarse de que el canal quedara bloqueado por completo. Las imágenes de seguridad registraron todo el proceso con total claridad. La hora exacta, los rostros de cada uno de ellos, y cada maldito detalle del sabotaje, sin perderse absolutamente nada. A las 4:30 de la madrugada, los 3 hombres por fin terminaron el trabajo. Usaron las palas para aplanar la superficie, y hasta se tomaron la molestia de esparcir hierba seca por encima para camuflarlo. El viejo Sao sacó su celular y le hizo una llamada a alguien. Aunque no podía escuchar lo que decían, por el pulgar hacia arriba que levantó, me quedó claro que Li Jinbao estaba muy satisfecho con esta jugada. Después de que se largaron, no fui a reparar mi canal de drenaje. Todo lo contrario, me puse ropa oscura, agarré mi caja de herramientas, y me acerqué sigilosamente hasta la base de la presa. Ese canal de alivio que el viejo Sao acababa de tapar. Originalmente habría servido para dispersar la presión del agua en el fondo durante la tormenta, evitando que la base de la presa sufriera daños por filtración. Pero ahora que ese canal estaba bloqueado, toda la presión del agua se iba a concentrar justo en la sección central de la presa. Y ahí, era exactamente el lugar donde Yi Dakai, por ahorrarse unos billetes, había dejado los cimientos más frágiles de todos. Usé mi martillo geológico para golpear suavemente la ladera seca de la presa, usando el eco para evaluar qué tan compacto estaba el interior. Y como lo sospechaba, el sonido que venía de la parte central sonaba hueco. Era la prueba de que había enormes vacíos bajo la tierra. Lo que tenía que hacer a continuación requería muchísimo cuidado. Yo estaba ahí, en el fondo de la presa, 3 metros de la compuerta de alivio bloqueada. Perforé más de 10 agujeros verticales con una barra de acero delgada. Cada agujero tiene unos 80 centímetros de profundidad. El propósito de estos agujeros es acelerar la saturación de la capa inferior de tierra durante la tormenta, para que la base de la presa pierda soporte mucho más rápido. Después de perforarlos, rellené cada agujero con una mezcla de arcilla expansiva. Este material se hincha al contacto con el agua y forma una capa resbaladiza, capaz de reducir la resistencia del terreno en más de un 40%. Además, no tiene color ni olor, así que, incluso si lo descubren, solo pensarán que es una simple filtración de agua. Terminé todo antes del amanecer. Volví a casa y grabé los vídeos de seguridad en 3 discos diferentes. Los escondí en distintos lugares. Estas pruebas demostrarán, que fue la misma familia Lee la que saboteó la seguridad de la presa. El sistema de drenaje no tiene absolutamente nada que ver conmigo. Al amanecer, mi papá vio que habían rellenado el canal de desvío. Y, furioso, quiso ir a reclamarles a los Lee. Lo detuve y le dije, déjalo así, papá. De todos modos, ya casi llueve. Esos canales ya cumplieron su misión. Mi papá no entendió a qué me refería. Y simplemente soltó un suspiro. Me quedé de pie frente a la ventana, mirando la enorme presa de la familia Lee. Ahora mismo, su estructura interna está completamente destruida desde la base. Es como una bomba de tiempo, solo esperando que llegue la tormenta para detonar. El último pronóstico del clima indica que las lluvias torrenciales llegarán la noche de pasado mañana. Y el gran banquete de inauguración de los Lee está programado para mañana al mediodía. El tiempo es tan perfecto que asusta. La mañana antes de la inauguración, ordené todos mis documentos. Los metí en una carpeta impermeable y me dirigí a la granja de los Lee. La carpeta contenía 3 informes. El primero era uno que le pedía al Instituto Geológico Provincial, un reporte evaluando la estabilidad del suelo. El documento indicaba claramente que el terreno donde está la presa de los Lee es una zona de alto riesgo de licuefacción, totalmente inadecuada para construir grandes embalses. El segundo documento era un cálculo de la corriente máxima esperada, basado en datos climáticos. La conclusión era que, con lluvias fuertes y constantes, la presa actual no soportaría la presión del agua. El tercer informe era una copia de la inspección inicial de los expertos del Departamento de Aguas, donde se leía claramente la conclusión original. La presa tenía fallas graves de seguridad. Estos 3 informes me costaron más de 20.000 yuanes, pero cada centavo valió la pena. Serán mi escudo perfecto para lavarme las manos y evitar cualquier problema legal. La granja de los Lee estaba recién remodelada, con linternas rojas colgando por todo el patio.
Los trabajadores estaban probando el equipo de sonido, y de la cocina salía un aroma delicioso. Lee Da-kai estaba de pie junto al estanque, recibiendo con una gran sonrisa a los líderes del pueblo. Me acerqué directo a él y le puse la carpeta en la cara. Él la miró de reojo y, con una risita burlona, me preguntó a qué diablos venía ahora. No me anduve con rodeos. Frente a los 7 u 8 líderes del pueblo, saqué el informe geológico y se lo fui mostrando página por página. Los números del informe eran aterradores. La capacidad de carga de la base de la presa era de apenas 120 kilopascales por metro cuadrado. Y ahora, con 80.000 metros cúbicos de agua, la presión ya había llegado a los 150 kilopascales por metro cuadrado. Una sobrecarga del 25%. Un colapso estructural podría ocurrir en cualquier segundo. Le recalqué, muy seriamente, que el pronóstico anunciaba tormentas para pasado mañana. Las lluvias harían que el nivel del agua subiera de golpe. Y cuando eso pase, la presión sobre la presa será más del doble que la actual. Las consecuencias serán catastróficas. Al escucharme, la expresión de Lee Da-kai no cambió en lo absoluto. Tomó el informe y examinó detenidamente el sello oficial del Instituto de Topografía en la portada. Y de repente, frente a todos, rompió el documento en 1000 pedazos. Los pedacitos de papel volaron por los aires y cayeron esparcidos por todo el suelo. Lee Da-kai me señaló con el dedo en la cara y me dijo que no me creyera tan listo, que él sabía muy bien qué tramaba. Dijo que solo quería asustarlo con ese informe basura para obligarlo a soltarle agua al huerto de mi familia. Alardeó de que la presa de su familia costó más de 500.000 y que había pasado la inspección de la oficina de aguas. Que sabía mucho más que un simple estudiante de agricultura como yo. Los líderes del pueblo se miraron entre sí, incómodos. Ninguno se atrevió a decir ni una palabra. En ese momento, Li Jinbao también se acercó. Sacó su teléfono, me tomó una foto y dijo burlándose que la iba a mandar al grupo de WeChat del pueblo. Para que todos vieran a un perdedor ardido. Dijo que yo solo tenía envidia por la inauguración de su granja. Y que estaba inventando chismes a propósito para arruinarles su gran día. No le respondí nada, simplemente abrí la cámara de mi teléfono y empecé a grabar en silencio. Le dije con total calma que tenía una copia del informe, y que si la presa llegaba a fallar, esto serviría de prueba de que yo cumplí con advertirle, que si él, Lee Da-kai, se negaba a escuchar, tendría que asumir todas las consecuencias. Él simplemente escupió al suelo con desprecio, y me gritó que yo era un pájaro de mal agüero y que tanto estudiar me había dejado estúpido. Que solo tenía catástrofes en la cabeza. Luego me ordenó que me largara de ahí. «Lárgate de mi vista», gritó, y añadió que no era bienvenido en el banquete de inauguración de mañana. Guardé mi teléfono, me agaché y recogí un par de pedazos importantes del informe. Esos pedazos de papel tenían las huellas dactilares de Lee Da-kai, y también las marcas de cómo lo había roto. Todo eso era evidencia clave. Justo antes de irme, le eché con acento agudo un vistazo a las carpas KOI que se agitaban en el estanque. 50.000 peces amontonados, cubriendo la superficie del agua en un enjambre asfixiante. Para que se viera espectacular, Lee Jinbao había metido muchos más peces de lo que permiten los estándares de cría. Una cría tan densa ya era un peligro inminente. A la primera que el agua se echara a perder, los peces empezarían a morir exponencialmente. Al llegar a casa, agarré el vídeo y lo subí de inmediato. A 3 servidores en la nube distintos. La imagen y el audio habían quedado clarísimos. Se grabó a la perfección toda mi advertencia y el proceso completo de cómo Lee Da-kai rompió el informe. Además, le agregué una marca de agua con la hora exacta y la ubicación por GPS. Tenía que asegurarme de que tuviera validez legal. Mi papá me preguntó qué habían dicho los de la familia Lee. Le respondí que no quisieron hacer caso. Así que ahora, solo quedaba sentarse a esperar el desastre. A las 10 de la noche, el servicio meteorológico emitió una alerta naranja por tormentas severas. La lluvia se había adelantado para mañana por la noche, y se esperaban hasta 150 milímetros de agua. En algunas zonas podría superar los 200 milímetros. Ese nivel de precipitación ya se considera un diluvio extremo. Me quedé de pie frente a la ventana, mirando las luces brillantes de la granja de los Lee. Estaban a tope con los últimos preparativos para la gran inauguración, sin tener la menor idea de que la cuenta regresiva para una catástrofe total ya había comenzado. Mientras tanto, todas las pruebas que reuní ya formaban un caso perfecto en su contra. Pasara lo que pasara a partir de ese momento, la familia Lee tendría que tragarse su propio veneno. Llegó el día de la inauguración, y la granja de los Lee era un caos desde las 6 de la mañana. Habían puesto 30 mesas que abarcaban toda la plaza. Cada mesa servía un banquete lujoso de 8 platos fríos y 8 calientes. Lee Da-kai trajo de la ciudad un equipo de chefs profesionales. Nada más en los ingredientes se había gastado más de 30.000. Casi todos en el pueblo recibieron una invitación, y hasta vinieron algunos funcionarios del municipio, que fueron invitados para darle prestigio al evento. Mi padre y yo fuimos los últimos en llegar. En la entrada de la granja había un enorme arco inflable. Llevaba escrito Granja Ecológica de la familia Lee. Gran inauguración en grandes letras doradas, y el sonido de los petardos resonaba sin parar. Los altavoces ponían una música festiva ensordecedora, y junto al estanque de peces habían montado un mirador. Los turistas podían subirse a dar de comer a las carpas KOI. Cada bolsita de comida costaba 10 yuanes. Lee Jinbao, con su traje nuevecito, estaba en la puerta recibiendo a los invitados. Al vernos a mi padre y a mí, su sonrisa se congeló por un momento, pero aún así fingió darnos la bienvenida. Al fin y al cabo, con tanta gente mirando,
tenía que guardar las apariencias. El banquete empezó a las 11 de la mañana en punto. Lee Dakai iba de mesa en mesa con su copa, brindando con todos. Estaba radiante, presumiendo ante todos de que los ancestros de la familia Lee los habían bendecido con muchísima suerte. Decía que por fin habían triunfado a lo grande, y, cuando se emocionaba, hasta se secaba las lágrimas de los ojos. Lo que provocaba una ola de aplausos. Yo, en cambio, estaba sentado en un rincón, observando todo en silencio. El nivel del agua del estanque había subido otros 20 centímetros desde ayer. Para que se viera más espectacular en la inauguración, Li Jinbao le había echado más agua de madrugada. Ahora, el agua estaba a menos de 40 centímetros del borde de la presa. 50.000 carpas KOI se agitaban dentro. La escena era realmente espectacular, sí, pero me di cuenta de un detalle. Algunos peces ya estaban boqueando en la superficie. Ese era un claro síntoma de falta de oxígeno. Además, en el muro exterior de la presa, se intuían unas ligeras manchas de humedad. Había filtraciones, eso significaba que la capa impermeabilizante del fondo ya estaba fallando. En condiciones normales, una filtración así no supondría un peligro inminente. Pero si caía una tormenta fuerte, el agua aceleraría el ablandamiento de la tierra. Y al final, toda la presa terminaría cediendo. A las 12 del mediodía, Li Jinbao se acercó a nuestra mesa, levantó su copa y empezó a dar un discurso. Hablaba muy alto, claramente a propósito para que todos a nuestro alrededor lo escucharan. Dijo que no era fácil que en el pueblo saliera un universitario, pero que era una lástima si tanto estudiar lo volvía a uno tonto. Luego cambió de tema, y soltó que yo me dedicaba a hacer abono junto a su granja. Que me pasaba los días oliendo a porquería, y que encima me creía muy listo. Que yo era el vivo ejemplo de que estudiar no servía para nada. Las risas y carcajadas estallaron a nuestro alrededor. Unos cuantos vecinos, los típicos pelotas de la familia Lee, empezaron a burlarse. Decían que un graduado en agronomía era peor que un criador de cerdos. Yo pasé de sus insultos. Simplemente levanté mi taza de té y bebí un sorbo despacio. Al ver que yo no decía nada, Li Jinbao se creció aún más, y siguió diciendo que hoy era un día histórico para la familia Lee. Que si yo, el único hijo de la familia Lin, sirviera para algo, también habría montado mi propio negocio. En lugar de esconderme en el huerto cavando zanjas todo el día. Mi padre, que estaba sentado a mi lado, se puso rojo de rabia e intentó levantarse para cantarle las 40. Pero lo agarré del hombro y le hice una señal para que se calmara. Justo en ese momento, me fijé en unas nubes oscuras que asomaban por el horizonte. Eran unas nubes bajas y muy densas, con unos bordes de un color gris plomo que daban muy mala espina. Era el típico patrón de los cumulonimbos, lo que significaba que se acercaba una tormenta tremenda a toda velocidad. Saqué el móvil y abrí el radar meteorológico, y vi que el frente nuboso se movía mucho más rápido de lo previsto. En menos de 4 horas nos caería encima. Dejé mi taza en la mesa, levanté la mirada hacia Li Jinbao, que seguía soltando su rollo, y le dije. Mi voz no era muy alta, pero lo suficiente para que todos en la mesa me escucharan bien. Esta inauguración está siendo muy animada, pero tal vez, también sea la fiesta de clausura de su granja. Li Jinbao se quedó mudo por un segundo, y de repente, soltó una gran carcajada. Me preguntó si la envidia me había vuelto loco y si estaba diciendo estupideces. No le di explicaciones, solo levanté la mano lentamente, señalé los nubarrones que se acercaban en el horizonte y le dije que, si no me creía. Lo veríamos en 4 horas. Los que estaban alrededor miraron hacia donde yo señalaba. Las nubes se estaban agrupando a simple vista y el cielo se oscureció de repente. Varios aldeanos mayores cambiaron de expresión. Como llevan toda la vida trabajando en el campo, son muy sensibles a los cambios del clima, y reconocieron al instante que era el preludio de una tormenta. Li Jinbao intentó decir algo más, pero de repente sopló una ráfaga de viento violenta. Las banderas del mirador ondearon con fuerza y varios globos decorativos salieron volando. La superficie del estanque se llenó de ondas y las carpas, asustadas, nadaron en todas direcciones. A lo lejos se escuchó el retumbar de un trueno. Miré mi teléfono y la alerta de lluvia intensa indicaba, que el aguacero empezaría exactamente a las 3 de la tarde. Y esa presa llena de grietas de la familia Lee. Si lograría resistir esta tormenta o no, ya solo dependería de lo que el cielo decidiera. El banquete continuaba, pero el ambiente ya se había vuelto bastante tenso. A las 2:45 de la tarde, la primera gota de lluvia cayó sobre el estanque. Los invitados empezaron a irse poco a poco. Li Jinbao ordenó a sus trabajadores, que metieran las mesas y sillas al interior, mientras repetía que solo era un simple chaparrón. Y que no afectaría las actividades de pesca de la tarde. Mi padre y yo no teníamos prisa por irnos. Nos quedamos parados en la entrada de la granja, viendo cómo el cielo se oscurecía por completo. A las 3 en punto, la lluvia cayó a cántaros. Fue mucho más violenta de lo que había pronosticado el meteorólogo. Unas gotas del tamaño de guisantes golpeaban el suelo, levantando salpicaduras de más de 1 palmo de altura. La visibilidad bajó a menos de 10 metros en un instante, y el mundo entero quedó cubierto por una cortina de agua. Tomé a mi padre del brazo para regresar. En el camino, el agua acumulada ya nos llegaba por encima de los tobillos. La lluvia arrastraba lodo y arena, formando una fuerte corriente amarillenta. Di un rodeo a propósito hacia el borde del huerto, para revisar el sistema de drenaje que habíamos cavado. Tal como esperaba, todos los canales funcionaban a la perfección. El agua de la superficie seguía la pendiente que diseñé y fluía rápidamente hacia el canal principal.
Luego bajaba por los pozos verticales hacia lo profundo de la tierra. El agua que normalmente habría inundado las raíces de los frutales se drenó por completo en menos de 10 minutos. Esas capas de grava y resina absorbente que configuré con tanto cuidado estaban haciendo su magia bajo tierra en este preciso momento. Y lo que es más importante, estos canales estaban empujando el agua de lluvia hacia las capas subterráneas a una velocidad increíble. Una inmensa presión de agua vertical comenzó a acumularse justo debajo de la presa de la familia Lee. Filtrarse hacia arriba por los poros de la tierra, creó una fuerza de empuje invisible desde abajo. Yo ya lo había calculado. Después de 2 horas de lluvia intensa, esta presión inversa alcanzaría su punto máximo, y en ese momento, la resistencia de la base de la presa llegaría a su límite crítico. Al llegar a casa, encendí mi computadora portátil y abrí los datos del clima en tiempo real. El radar mostraba que la principal zona de lluvia se movía muy despacio. Y se esperaba que se quedara aquí al menos 6 horas. Eso significaba que caería un total de más de 200 milímetros de agua, llegando a niveles que no se habían visto en 50 años. Afuera, los truenos retumbaban con furia. Los relámpagos rompían el cielo en 1000 pedazos. A las 4:30, miré por los prismáticos. El estanque de la familia Lee ya estaba a solo 20 centímetros de desbordarse por encima de la presa. Li Jinbao estaba con 7 u 8 de sus hombres, trabajando bajo la lluvia en lo alto de la presa. Querían abrir el aliviadero para liberar el agua, pero ese canal estaba demasiado alto, no servía para absolutamente nada. Y lo peor de todo, es que la corriente de las montañas río arriba ya empezaba a acumularse. El arroyo, que normalmente era solo un hilo de agua, ahora se ha convertido en un rugiente alud de barro. Las aguas turbias y amarillentas, arrastrando ramas y piedras, irrumpieron furiosamente en la zona del embalse de la familia Lee. El nivel del agua subía a una velocidad de 3 centímetros por minuto. A este ritmo, en menos de 10 minutos, el agua desbordaría la presa. Vi que Li Jinbao estaba aterrado. Corría de un lado a otro por la presa, gritando sin parar por el walkie-talkie. Unas cuantas excavadoras se acercaron, intentando abrir de urgencia un canal de desagüe en un costado de la presa. Pero ya era demasiado tarde. A las 5:10 detecté un cambio anormal en el nivel del agua subterránea. La arcilla bentonita enterrada cerca de la base de la presa ya había absorbido tanta agua que se había hinchado al límite. Se habían formado capas resbaladizas entre los sedimentos de tierra, y la resistencia de toda la base estaba fallando rápidamente. En la ladera exterior de la presa empezaron a aparecer filtraciones peligrosas. Varios chorros de agua turbia salían a borbotones desde la base, abriendo boquetes del tamaño de un cuenco en el suelo. Era la señal clara de que la estructura interna de la tierra estaba cediendo, el preludio de que la presa estaba a punto de reventar. Me di cuenta de que las carpas Kao y del estanque empezaban a salir a la superficie todas a la vez. 50.000 peces se agolpaban, abriendo la boca desesperados por respirar. El agua se había vuelto un lodazal por culpa de la tormenta, y el nivel de oxígeno había caído en picado. Un montón de peces ya flotaban panza arriba, el más de 1 millón que la familia Lee había invertido. Se estaba yendo al traste a un ritmo aterrador. A las 5:30, Li Jinbao le ordenó a la excavadora que empezara a cavar como loca. Quería desviar a la fuerza la inundación hacia mi huerto. La pala de la excavadora ya había cruzado la linde y empezaba a abrir una zanja de desagüe en mis tierras. Me puse el impermeable, agarré el móvil y salí corriendo bajo la tormenta. Esta vez iba a dejar que todo el mundo viera con sus propios ojos quién estaba cometiendo un delito. Y quién se estaba buscando su propia ruina. Me paré a menos de 5 metros de la excavadora. Apunté con el móvil a la cabina y empecé a transmitir en directo para todo el pueblo. En 30 segundos, ya había más de 500 personas conectadas. Aunque la imagen se veía borrosa por la lluvia, era suficiente para que todos entendieran lo que estaba pasando. Ajusté el ángulo del teléfono para que la cámara captara con toda claridad cómo la pala de la excavadora destrozaba mis tierras sin piedad. El poste que marcaba el límite de la propiedad se veía a la izquierda de la pantalla. Las pruebas eran irrefutables. Miré a la cámara y dije: vecinos, sean testigos. La familia Lee está excavando mis tierras ilegalmente. Quieren desviar la inundación hacia mi huerto. Los comentarios en el directo estallaron al instante. Unos preguntaban qué demonios pasaba, otros decían que los Lee se habían pasado de la raya. Algunos familiares de los Lee intentaban defenderlos, pero la mayoría de la gente solo ponía signos de interrogación. Oigan, ¿por qué está tan alto el nivel del agua en ese estanque gigante? Cuando Li Jinbao vio que estaba grabando, bajó corriendo de la presa. Estaba empapado y tenía los ojos inyectados en sangre. Parecía un lunático. Me gritó: apártate de mi puto camino. Te entierro a ti también. Pero yo no di ni un paso atrás. Al contrario, di 2 pasos hacia adelante y dije con firmeza la frase que llevaba tanto tiempo preparando. Cruzar esta línea significa destruir propiedad privada de forma intencionada y desviar aguas de manera ilegal. Ustedes asumirán todas las consecuencias. Lo dije alto y claro. Todos en el directo lo escucharon a la perfección. Pero a Li Jinbao ya no le importaba nada de eso. Las fugas en la presa eran cada vez peores, con más de 10 chorros de agua saliendo disparados desde la base. El nivel del agua en el estanque seguía subiendo y ya empezaba a desbordarse por encima del muro. Si no drenaba el agua de inmediato, toda la presa podía colapsar en cualquier segundo. La excavadora seguía trabajando. Li Jinbao me empujó a un lado, ordenándole al conductor que acelerara. Y justo en ese momento, un auto frenó bruscamente bajo la lluvia torrencial y se detuvo en la entrada de la finca. El jefe Zhou bajó corriendo del vehículo, sin importarle siquiera abrir un paraguas.
Fue directo al borde del estanque. Lo que vio lo dejó de piedra al instante. La superficie del agua estaba repleta de peces muertos. Un mar interminable de vientres blancos. Flotaban en el agua turbia, desprendiendo un olor a podrido insoportable. Esas carpas que costaban 300 yuanes cada una, ahora yacían muertas por montones. A simple vista, por lo menos 30.000 peces ya no daban señales de vida. El rostro del jefe Zhou se quedó pálido. Se dio la vuelta y le gritó a Lee Dakai. ¿Qué demonios significa esto? Lee Dakai, tartamudeando, intentó excusarse diciendo que fue un accidente por culpa de la tormenta. Que las granjas siempre tienen sus riesgos, y que él asumiría la responsabilidad. Pero el jefe Zhou no quiso escuchar excusas. Ahí mismo anunció que retiraba toda su inversión. Y no solo eso. Exigió que la familia Lee le pagara todos los gastos de inspección iniciales. Además de las ganancias garantizadas que le habían prometido. Un total de 480.000. Sacó su celular y, en las narices de todos, llamó a su abogado. Lee Dakai intentó suplicar, pero el jefe Zhou le dio la espalda sin dudarlo. Antes de subir al coche, le lanzó un frío. Nos vemos en el juzgado. Y toda esta escena quedó grabada en directo en mi transmisión. Los espectadores ya superaban los 2.000, muchos de ellos vecinos del pueblo y la ciudad. El escándalo se estaba volviendo viral rapidísimo. Y justo a las 6 en punto, llegó el momento crítico. Un rugido sordo retumbó desde el fondo de la presa. Era el sonido de la estructura interna desmoronándose por completo. El punto de quiebre que yo había calculado se adelantó. Ocurrió 15 minutos antes de lo previsto. Seguramente, las excavaciones a lo loco de Li Jinbao y su gente destruyeron el último pilar de soporte. El chorro de agua que se filtraba de repente duplicó su tamaño, y la base de la presa empezó a hundirse a simple vista. Varias grietas comenzaron a trepar desde el fondo. En ese instante grité con todas mis fuerzas. La presa va a ceder. Corran, evacúen de inmediato. Mi voz le sonó por todo el pueblo a través del directo. Los trabajadores se quedaron congelados un segundo, y luego tiraron las herramientas y empezaron a huir despavoridos. Li Jinbao todavía intentaba ordenar a la excavadora que siguiera, pero el conductor ya había saltado de la cabina. Y corría hacia las zonas altas sin mirar atrás. Lee Dakai, en cambio, cayó desplomado al suelo. Miraba fijamente esa presa que le había costado toda su fortuna. Con la mirada totalmente vacía. Agarré a mi padre y retrocedimos a toda prisa. Nos pusimos a salvo en la parte alta del huerto. A unos 100 metros de distancia de la presa, levanté mi celular. Y enfoqué directamente a ese muro a punto de colapsar. La audiencia en mi transmisión ya pasaba de las 5.000 personas. Todos estaban pegados a la pantalla, esperando presenciar el momento de la destrucción. Bajo la lluvia torrencial, la grieta en el centro de la presa se abría cada vez más, escupiendo agua a toda presión. El agua arrasaba con la tierra a su alrededor, hasta que toda la estructura empezó a inclinarse hacia adelante. Era el aviso final antes del colapso. Yo, con voz muy tranquila, le hablé con acento agudo a la cámara. Lo que van a ver a continuación es una catástrofe que se pudo haber evitado por completo. Y apenas cerré la boca. ¡Bum! Un estruendo brutal sacudió la tierra entera. El muro de concreto en el centro se partió en dos, y 80.000 metros cúbicos de agua salieron disparados por la brecha, formando un muro de agua de 4 metros de altura. La monstruosa corriente arrasaba con lodo, rocas y miles de peces muertos. Bajaba con el poder de destruir todo a su paso. Y mi celular grababa cada instante con absoluta firmeza. El directo superó las 10.000 personas, y los comentarios iban tan rápido que ni siquiera se podía leer la pantalla. Desde el primer segundo en que el agua se desató, vi perfectamente hacia dónde fluía. Todo iba exactamente según lo había calculado milimétricamente al diseñar el sistema de drenaje. El agua bajaba por la pendiente natural del terreno, fluyendo en un ángulo de 45 grados hacia el suroeste. Y esa dirección apuntaba justo al corazón de la granja de la familia Lee, la ubicación de la lujosa villa, el edificio principal del restaurante y las instalaciones anexas. Mientras que el huerto de mi familia está en el lado este, con un terreno exactamente 1,20 m más alto que el de los Lee. Y lo que es más importante, esos canales de desvío que cabe alrededor del huerto. Ahora forman un dique de contención perfecto. Cuando el agua superficial llega al borde del huerto, es guiada automáticamente hacia los canales profundos, y luego, a través de la red de tuberías subterráneas, se drena hacia zonas bajas más lejanas. La inundación rugió y se abalanzó contra la villa de la familia Lee. Ese pequeño edificio de estilo europeo de 3 pisos, que costó más de 800.000. Lee Dachen planeaba convertir el primer piso en una recepción, y remodelar el segundo y tercero como hostal. Ahora, un muro de agua de 4 metros de altura se estrella con furia contra los muros de carga de la villa. Los cristales estallan en un instante, y la corriente hace pedazos las puertas y ventanas. La inmensa presión del agua hace que todo el edificio suelte un crujido agónico, incapaz de soportar el peso. En apenas 30 segundos, las paredes del edificio empezaron a derrumbarse. El suelo de mármol tan cuidadosamente instalado fue arrancado de cuajo. Los sofás de cuero y los muebles de caoba rodaban como si fueran de juguete entre el torrente. Ajusté la cámara de mi teléfono para asegurarme de grabar cada detalle con claridad. La riada seguía causando estragos. El techo de chapa del lujoso restaurante salió volando por completo, y los equipos de la cocina, valorados en más de 100.000, quedaron esparcidos por todas partes. La pasarela de madera del mirador se desarmó como si fueran bloques de construcción. Esa costosa madera tratada fue arrastrada por la corriente, desapareciendo en el torrente de barro amarillento.
El estanque de peces colapsó por completo. Las más de 20.000 carpas KOI que quedaban huyeron dispersas con la inundación. La mayoría fueron arrastradas hacia el canal de drenaje río abajo, mientras unas pocas se retorcían desesperadas, atrapadas en aguas poco profundas. El 1.200.000 que Li Jinbao invirtió en las crías, ahora se había convertido en un montón de peces muertos por el suelo. Miré a mi padre. Tenía una expresión compleja. Sentía el alivio de haber sobrevivido al desastre, pero también estaba conmocionado por la desgracia de los Li. Yo, mirando a la cámara de la transmisión, dije con total calma: este es el resultado de construir a ciegas y burlarse de las leyes de la naturaleza. En el chat del directo, alguien empezó a cuestionar: ¿acaso hiciste trampa? ¿Cómo es que el agua esquivó tu casa con tanta precisión? Yo ya venía preparado. Cambié la pantalla de mi teléfono y mostré un mapa topográfico que tenía listo de antemano. El mapa marcaba claramente la elevación de toda la zona. La granja de la familia Li está justo en una zona baja, una cuenca natural donde se acumula el agua. En cambio, nuestro huerto está en un terreno más alto. Esto es pura geografía, un hecho innegable. Cualquiera puede ir a la oficina de tierras del condado y pedir los datos originales para comprobarlo. Seguí explicando. Los Li decidieron construir una represa para almacenar agua en una zona baja. Eso de por sí ya va en contra del sentido común sobre el manejo del agua. Les advertí de los riesgos muchísimas veces, pero decidieron ignorarme. La corriente violenta duró 20 minutos antes de empezar a calmarse. La granja de los Li quedó irreconocible. El primer piso de la villa se derrumbó por completo. Las paredes se agrietaron, dejando toda la estructura al borde del colapso. Aunque la estructura principal del restaurante seguía en pie, todo el interior quedó destrozado. El estanque de peces se convirtió en un gigantesco pozo de barro, con una grieta aterradora en el centro del dique. Según un cálculo rápido, las pérdidas económicas directas de los Li superan los 3 millones. Li Dakai se dejó caer en el charco de lodo, temblando de pies a cabeza. Li Jinbao se arrodilló frente a los escombros, agarrándose la cabeza con ambas manos. Soltó un grito de pura desesperación. Cerré la transmisión en vivo, pero no borré el vídeo. Esta grabación ininterrumpida de 23 minutos ya había sido vista por más de 20.000 personas, y descargada para guardarse por muchísimas más. Será mi prueba más contundente para los procesos legales que se avecinan. El aguacero continúa, pero lo peor ya pasó. Tomé de la mano a mi padre y volvimos al huerto para revisar todo. El sistema de drenaje funcionó a la perfección. Toda el agua estancada fue evacuada. Las raíces de los árboles no tienen ni el menor rastro de haberse inundado. Esos árboles que sobrevivían a duras penas gracias al abono, ahora con la lluvia han empezado a recuperar la vida. Unos brotes verdes asoman tímidamente en las ramas. Es la señal de que los árboles están reviviendo. Me quedé de pie en el huerto, mirando a lo lejos las ruinas de la familia Li. Pero el verdadero ajuste de cuentas apenas comienza. La granja de los Li, después de que bajara el agua, quedó como un caparazón vacío. Un barro espeso y amarillento lo cubría todo. El barro tenía más de 30 centímetros de espesor. Las paredes del primer piso de la mansión se derrumbaron por completo. Las vigas de acero asomaban retorcidas hacia afuera. El restaurante de bambú fue declarado en peligro de colapso, y le pusieron cintas rojas de clausura. Había peces muertos esparcidos por toda la zona baja. 50.000 carpas reaparecieron a la vista de la gente, pero de una forma muy distinta. El olor a podrido se sentía a cientos de metros con la brisa. Cuando la lluvia por fin paró, a la mañana siguiente, 3 autos llegaron al mismo tiempo a la granja de los Li. El primero era del Departamento de Aguas del Condado. El personal empezó a tomar pruebas de la presa colapsada. La conclusión fue clara. La presa medía 1 metro con 70 centímetros más de lo permitido. Y, además, habían tapado 3 salidas de emergencia por su cuenta. Una violación gravísima a las normas de construcción. El segundo era una patrulla de la policía local. Llevaban todas las pruebas que yo les había entregado antes. Eso incluía las denuncias, los videos de advertencia en el lugar y cómo Li Jinbao había mandado a su gente a destruir los puntos de drenaje en plena noche, captado por las cámaras infrarrojas. Ese vídeo nocturno fue la clave. Demostraba claramente que la familia Li había saboteado a propósito las instalaciones de seguridad pública. El tercer auto era del equipo de abogados del jefe Zhou, que venían con carpetas llenísimas. Estaban listos para iniciar la demanda civil. Yo me quedé en el borde del huerto, viendo cómo todo caía por su propio peso. Li Jinbao encontró a su padre entre los escombros. Los dos se quedaron pasmados frente a su casa destruida. Li Dakai parecía haber envejecido 10 años de golpe. Estaba encorvado, con la mirada totalmente perdida. Ya no quedaba ni rastro de su típica arrogancia. A las 10 de la mañana, los policías se acercaron a Li Jinbao y le mostraron una orden de citación. Los cargos eran por atentar contra la seguridad pública. Haber tapado el drenaje hizo que la presa reventara más rápido. Y como afectó muchísimos campos y caminos vecinos, ya se consideraba un delito penal. Cuando se llevaban a Li Jinbao, volteó a mirar las ruinas. Luego me miró a mí a lo lejos. En sus ojos había odio. Pero sobre todo, estaba desconcertado. Li Dakai intentó ir tras él, pero los policías lo detuvieron. Solo pudo quedarse ahí parado, viendo cómo la patrulla desaparecía al final del camino. Este hombre, que hizo lo que quiso en el pueblo durante décadas. Por fin supo lo que era no tener salvación alguna. Yo volví al huerto a revisar los árboles. La lluvia de anoche había empapado por completo la tierra reseca. Y las raíces de esos árboles, que aguantaron a puro fertilizante, por fin se estaban estirando de nuevo.
El nivel del agua subterránea subió muchísimo. La tierra ahora se veía mucho más oscura y fértil. Por la tarde, el viejo Sam vino a buscarme con una notificación. Dijo que el Departamento de Aguas iba a demoler por completo la presa ilegal de los Lee. El canal volverá a su estado natural, como estaba antes, según los archivos de cuando se repartió la tierra. El derecho a usar ese canal siempre fue de ambas familias. La presa de los Lee era ilegal, así que perdieron todos sus derechos. Esa era la respuesta que yo había esperado por más de 20 años. Lo que mi abuelo nunca pudo conseguir, aunque se dejó la vida en ello. Ahora nos lo devolvían así de fácil, con un simple documento. Pero, aunque la justicia legal ya hizo su parte, lo que sigue ahora. ¿Cómo la familia Lee pagaría esa cifra astronómica de compensación? Fue la verdadera gota que colmó el vaso y los hundió. Al séptimo día de la detención penal de Lee Jianbao, los fallos judiciales comenzaron a salir uno tras otro. El juzgado civil del condado fue el primero en abrir el juicio por la demanda del jefe Zhou. La cadena de pruebas era tan sólida que resultaba irrefutable. En la carta de intención de inversión firmada entre la familia Lee y el jefe Zhou, se prometía claramente que, en un plazo de 3 meses desde la apertura de la granja, debían alcanzar el nivel de operaciones acordado, o de lo contrario, tendrían que devolver todo el depósito y pagar una multa por incumplimiento. El abogado del jefe Zhou presentó en pleno tribunal 37 páginas de pruebas. Estas incluían fotos del estado real de la granja de los Lee, imágenes de los peces muertos y, por supuesto, la grabación del colapso de la presa. Además del vídeo de mi transmisión en vivo, que capturó todo el desastre de principio a fin. Todas estas pruebas demostraban que la familia Lee no tenía la capacidad para operar el negocio, y que todo había sido un fraude para atraer inversiones. El abogado de Lee Dakai intentó defenderlo, argumentando que el colapso de la presa fue un desastre natural inevitable, y que la familia Lee no debía asumir toda la culpa. Pero el abogado del jefe Zhou sacó inmediatamente el informe de seguridad geológica que yo mismo le había entregado a Lee Dakai en su momento. Y aunque aquel informe lo había hecho pedazos, yo había guardado una copia intacta. El documento señalaba claramente todos los peligros ocultos de la presa, pero lo más devastador para ellos fue que la grabación de mi celular mostraba a Lee Dakai rompiendo el informe en público y negándose a hacer los arreglos. Esto demostraba directamente que lo hizo con toda la intención. El tribunal dictó sentencia ahí mismo. La familia Lee debía pagarle al jefe Zhou el reembolso del depósito por 300.000, más una multa de 450.000. Un total de 750.000 yuanes. Tras emitirse la sentencia, se les dio un plazo de 15 días para pagar, de lo contrario, les embargarían los bienes. Y esa era solo la primera indemnización. Inmediatamente después, el comité de la aldea también presentó una demanda. El colapso de la presa de los Lee había inundado los campos de 12 familias río abajo, destruyendo gran parte de sus cosechas. El equipo de investigación del ayuntamiento confirmó que los daños agrícolas ascendían a 230.000 yuanes, y la familia Lee era la única responsable. Cuando Lee Dakai escuchó esa cifra, se desplomó por completo en su silla. Todos los ahorros de su familia juntos no llegaban ni a los 500.000. No les alcanzaba para pagar nada. Y mientras tanto, Lee Jianbao seguía encerrado en el centro de detención, enfrentándose a una condena de 3 a 7 años de prisión. Pero las malas noticias no terminaban ahí. El Departamento de Recursos Hídricos emitió una sanción administrativa por construir la presa y retener agua de forma ilegal, amenazando gravemente la seguridad pública. Les impusieron una multa de 120.000 yuanes. Al mismo tiempo, les ordenaron demoler inmediatamente todas las instalaciones ilegales y dejar el lugar como estaba. Todo pagado de su propio bolsillo. Las multas y demandas llovían sobre ellos como una avalancha. Lee Dakai pasó de resistirse al principio a quedarse adormecido, hasta que, finalmente, dejó de luchar. Sabía que su familia estaba completamente acabada. Al 12º día, Lee Dakai me buscó a través de un intermediario. Quería llegar a un acuerdo en privado. Me ofreció venderme las ruinas de su granja por un precio ridículamente bajo, con la única condición de que yo hablara a su favor para intentar rebajarle algunas de las indemnizaciones. Me dijo que su familia se había equivocado mucho en el pasado, pero que ahora mismo, ya no les quedaba ni un centavo. Rechacé su oferta, y no por guardarles rencor, sino porque el proceso legal debía llegar hasta el final. Por cada deuda que la familia Lee había dejado, había una víctima esperando ser compensada. Si yo abogaba por ellos, sería muy injusto para los demás afectados. Y, además, los Lee todavía tenían una cuenta pendiente conmigo. Así que le pedí a mi abogado que presentara mi propia demanda ante el tribunal, exigiéndole a la familia Lee una indemnización por haber secado mis árboles frutales al cortar el agua. Entregué los registros detallados de mi huerto de los últimos 3 meses, incluyendo los análisis de suelo, el conteo total de árboles muertos, los recibos de compra de fertilizantes, y hasta el último centavo que tuve que gastar intentando mantener mis árboles con vida. Las pérdidas totales ascendían a 187.000 yuanes, pero el abogado de Lee Dakai intentó contraatacar, alegando que los canales de drenaje que yo cavé alteraron el agua subterránea y aceleraron el colapso de su represa. Exigía que yo pagara los daños junto con ellos, justo el momento que yo estaba esperando. En pleno juicio, saqué 3 pruebas clave. La primera, un informe pericial del Instituto Provincial de Geología, que demostraba que mis canales cumplían con todas las normas de conservación. Todo era completamente legal. La segunda prueba, el permiso oficial del Ministerio de Agricultura para mejorar el suelo,
demostrando que la obra tenía todos los permisos en regla. La tercera, los vídeos de las cámaras infrarrojas donde se veía a los matones de la familia Lee destrozando mis canales en plena madrugada. El vídeo mostraba claramente cómo ellos mismos destrozaron a propósito el punto clave del drenaje. Ante estas 3 pruebas, su abogado se quedó mudo. No supo qué decir. El juez rechazó la contrademanda de inmediato, y dictaminó que la familia Lee tenía un plazo máximo de 30 días para pagarme hasta el último centavo de la indemnización. Y al final de la sentencia, había una nota muy especial, donde se declaraba que habían actuado con total mala fe y dolo. Al salir del juzgado, vi a Lee Dakai sentado en los escalones, con la cara escondida entre las manos. 10 días después de que la sentencia se hizo oficial, la familia Lee empezó a rematar sus cosas para poder pagarme. Nadie quiso comprar las ruinas de su granja. Ese terreno era un asco, lleno de barro y peces podridos. Ni siquiera por el precio mínimo de subasta lograron venderlo. Lee Dakai no le quedó de otra que ponerse a buscar entre los escombros de lo que construyó ilegalmente, sacando varillas y ladrillos viejos. Apenas sacó unos 20.000 yuanes por esa chatarra. Su lujosa mansión fue declarada en ruinas y tuvieron que demolerla. Y encima le cobraron la demolición. Aquella casita estilo europeo en la que se gastó más de 800.000 yuanes. Quedó reducida a un montón de escombros. Hasta le exigieron que sacara los cimientos y dejara todo limpio. Tenía que dejar el terreno como si no hubiera pasado nada. También pusieron a la venta la vieja casa de su familia en el pueblo. Pero con el caso penal de Li Jinbao, el apellido de la familia estaba manchado para siempre. Nadie en su sano juicio quería comprarles nada. El precio de la casa bajó de 600.000 yuanes a 300.000. Y ni así encontraban comprador. Su última carta de salvación era el terreno del manantial. Esa tierra era propiedad del pueblo, pero la familia Lee había comprado los derechos para usarla por 30 años. Ahora, desesperado por conseguir dinero y pagarme, Lee Dakai tomó una decisión. Tras pasar los 23 años que le quedaban de contrato, y todos en el pueblo sabían lo que valía ese pedazo de tierra. Estaba justo arriba en la montaña, controlando toda el agua que bajaba a la zona. Quien fuera el dueño de ese terreno, tendría el control absoluto sobre el riego de todos los campos de abajo. Lee Dakai pedía 150.000 yuanes. Varios de los grandes agricultores del pueblo fueron a echarle un vistazo, pero a todos les pareció carísimo y se echaron para atrás. Lee Dakai necesitaba efectivo con urgencia, pero se negaba a regalar lo que él consideraba el tesoro de su familia. Estaba entre la espada y la pared. Para el día 20, llegó la orden de embargo del juzgado. Si la familia Lee no me pagaba lo que me debía, el juez les iba a embargar y subastar absolutamente todo. Y ahí, Lee Dakai por fin se quebró. Me mandó un mensaje con el jefe del pueblo, preguntándome si yo quería comprarle el terreno del manantial. Fui a inspeccionar el lugar 2 veces. El terreno en sí no era muy grande, apenas 4 acres, pero estaba en una posición estratégica. Toda el agua de los manantiales de la montaña se juntaba justo ahí, formando un canal de riego natural. Fue exactamente gracias a esa ventaja que la familia Lee había podido construir su represa y robarse el agua, ahogando por completo los huertos de mi familia. Le hice una oferta, 80.000 yuanes. Lee Dakai se la pensó muchísimo. Esa cifra no llegaba ni a la mitad de lo que él quería sacar. Pero a esas alturas, el infeliz ya no tenía opción. 3 días después, firmamos los papeles en el comité del pueblo. Cuando Lee Dakai puso su huella dactilar en el contrato, le temblaban las manos, ese pedazo de tierra que había alimentado la ambición de su familia por 30 años. Al final, todo regresó a las manos de quien realmente le pertenecía. El mismo día que recibí el certificado de concesión, orgánico con acento agudo a la gente para limpiar todas las construcciones ilegales. La represa que construyó la familia Lee fue completamente demolida. Se despejaron los canales obstruidos, y esa zanja de agua que alimentaba a las 2 familias. Por fin recuperó su aspecto original. El agua cristalina del manantial volvió a correr. Me quedé junto a la zanja, viendo cómo el agua viva corría alegremente hacia el huerto. Esas acequias de riego que estuvieron secas durante 3 meses, ahora volvían a llenarse de agua. Bajo tierra, las raíces de los árboles frutales absorbían con ansias esa humedad que tanto extrañaban. Todo el huerto estaba volviendo a la vida. 15 días después, ocurrió un milagro. Esos árboles frutales que ya daban por muertos, increíblemente empezaron a brotar por todas partes. Las hojas tiernas y verdes se abrían en las ramas, y los capullos aparecieron tupidos, uno tras otro. Mi fórmula de abono foliar y el diseño del sistema de riego lograron que los árboles conservaran su núcleo vital, incluso en esas condiciones tan extremas. Y ahora, con agua de sobra, demostraron una fuerza de crecimiento impresionante. Cuando los expertos del Departamento de Agricultura del condado vinieron a revisar, se quedaron con la boca abierta. Dijeron que lograr una recuperación tan rápida después de una sequía como esa era simplemente un milagro. Yo solo sonreí sin decir nada. Solo los llevé a ver el sistema de riego subterráneo y la mezcla exacta de abono orgánico. El jefe Zhou también vino a buscarme. Le interesó muchísimo mi forma de llevar el huerto, y me propuso invertir juntos para llevar mi fruta orgánica a un mercado de lujo. Acepté, pero le dejé muy claro que la tecnología y la administración corrían por mi cuenta. A Li Jinbao le dieron 5 años de cárcel, y después de que Lee Dakai vendiera su vieja casa, se mudó al pueblo a alquilar un cuartito. De vez en cuando se le ve por la calle, caminando encorvado. Ya no le queda nada de su antigua arrogancia.
De pie en medio del huerto, miro los árboles cargados de fruta. En solo 2 meses, estas frutas estarán listas para la venta. Pasaron por sequías, tormentas y la maldad humana, pero aún así, lograron sobrevivir con mucha fuerza. Supongo que a eso se le llama la resistencia de la vida. Mi papá estaba de pie junto a mí, con los ojos llenos de lágrimas. Me dijo que si mi abuelo siguiera vivo, y viera cómo estos árboles volvieron a la vida, estaría más que feliz. Yo no dije nada, solo me quedé mirando a lo lejos, esa zanja donde el agua volvía a correr. La justicia puede tardar en llegar, pero nunca falta, y un verdadero genio de la Universidad Agrícola no se hace con un pedazo de papel, sino usando el conocimiento para cambiar su destino.